La Tierra no es un campo de pruebas para algo mejor, ni un escenario de preparación para una vida idílica después de la muerte. No es un patio de recreo, y ciertamente no es un paraíso. Cada día, nos despertamos en un mundo que se hace pasar por vida, pero en realidad es una pesadilla implacable. Estallan guerras, las pandemias arrasan naciones, la pobreza aplasta espíritus, la crueldad prospera y persiste un dolor infinito. Estos no son eventos aleatorios ni desafíos destinados a ponernos a prueba y fortalecernos, son la esencia del reino en el que vivimos. Bienvenidos a la verdadera naturaleza de nuestra existencia, una versión del infierno hábilmente disfrazada. Si eso te inquieta, debería hacerlo, porque la verdad no está aquí para consolarte, está aquí para despertarte. Deshágase de las narraciones edulcoradas y las ilusiones que le han vendido durante siglos. Mire más allá de las historias de esperanza y benevolencia divina. Muchas tradiciones antiguas, en particular las que están fuera de las principales religiones abrahámicas, cuentan una historia diferente. Según estas creencias, este mundo no fue creado por un Dios benévolo, sino por una fuerza malévola y controladora. Los gnósticos se referían a esta entidad como el demiurgo, un dios falso, consumido por el poder y el control. Creían que el demiurgo atrapaba almas divinas en cuerpos materiales, condenándolas a soportar el sufrimiento y la servidumbre en un mundo corrupto y defectuoso. Y, sin embargo, la ironía es que la humanidad adora a esta construcción, confundiéndola con la fuente última de la divinidad. Es el mayor engaño de todos, transformar a los prisioneros en participantes voluntarios de su propio tormento. El dolor suele romantizarse como una parte necesaria del crecimiento, pero no confundamos las dificultades con el tormento. El tipo de dolor que define la existencia en este mundo no tiene que ver con la formación del carácter, sino con el sufrimiento incesante. La pobreza reduce a las personas a polvo, la pérdida de seres queridos deja cicatrices permanentes y la guerra destruye vidas a una escala que desafía la comprensión. Solo en el último siglo, más de 100 millones de personas han muerto en guerras. Esa asombrosa cifra apenas roza la superficie. Se construyen sistemas enteros para explotar a miles de millones, las enfermedades se propagan sin control y los desastres naturales arrasan comunidades enteras en segundos. Tómese un momento y pregúntese, ¿suena esto como la obra de un creador benévolo? ¿O suena como una prisión cuidadosamente diseñada para maximizar el sufrimiento? No se trata de actos aleatorios de caos, sino de características intrínsecas de un sistema que prospera gracias al dolor. El tiempo también desempeña su papel de torturador supremo. Desde el momento en que respiras por primera vez, el reloj empieza a correr. Cada segundo te acerca más a la muerte, mientras tanto, el tiempo se encarga de que todo lo que amas se descomponga y se desvanezca. La juventud se te escapa de las manos, la salud se deteriora y la esperanza se erosiona. El tiempo no cura, sino que corroe. Arrasa con todo, pieza por pieza, sin dejar nada atrás excepto el arrepentimiento. La ilusión del tiempo no es solo una herramienta de medición, es el arma de control definitiva, que dicta todas tus acciones y limita tu percepción de libertad. Sin embargo, frente a todo esto, la gente se aferra a mitos reconfortantes. Insisten en que este mundo es un regalo, que el sufrimiento es redentor y que las miserias de la vida son meras pruebas para hacernos más fuertes. Pero la historia pinta un panorama completamente diferente. La esclavitud, las masacres y la opresión no son excepciones, son la regla. Miles de millones de personas luchan batallas diarias solo para sobrevivir, mientras que los ricos y poderosos acaparan recursos, observando desde sus torres de marfil cómo el resto del mundo arde. Si esto es realmente parte de algún plan divino, entonces es un plan ideado por un sádico, no por un salvador. La tecnología moderna a menudo enmascara el verdadero horror de nuestra realidad. Los teléfonos inteligentes, la exploración espacial y otros avances dan la ilusión de progreso, pero no hacen nada para aliviar el sufrimiento subyacente. ¿De qué sirve la innovación tecnológica cuando 25.000 personas mueren de hambre cada día? Cuando las familias son destrozadas por los señores de la guerra y el 1% más rico monopoliza los recursos mientras el resto se pelea por las obras? Esto no es progreso, es el infierno, disfrazado con la fachada de la comodidad y la novedad. La caída de la humanidad no es una historia simbólica, sino un movimiento calculado en un juego cósmico de control. Los mitos y las narraciones de distintas culturas dan pistas sobre esta verdad. El relato bíblico de Adán y Eva, por ejemplo, ha sido malinterpretado durante siglos. El llamado pecado original no tenía que ver con un fracaso moral, sino con el engaño. La humanidad estaba atada a una existencia física corrupta, atada al sufrimiento y a la ignorancia.
La caída no fue una simple historia, fue el comienzo de nuestro encarcelamiento. Las enseñanzas gnósticas arrojan más luz sobre este concepto. Según estas antiguas creencias, el demiurgo creó el universo material no como un acto de benevolencia, sino como una trampa. Los gnósticos no veían este mundo como defectuoso, sino como una prisión. Para ellos, el demiurgo no era un creador digno de adoración, sino un tirano que necesitaba ser desenmascarado. No eran los únicos que creían así. El hinduismo introduce el concepto de Maya, una ilusión que nos ciega a la verdadera realidad. En esta perspectiva, el mundo material es una distracción, una construcción destinada a impedirnos comprender nuestra naturaleza espiritual. Incluso fuera de los marcos religiosos, los mitos y las leyendas cuentan historias similares. Tomemos como ejemplo el mito griego de Prometeo, que desafió a los dioses para traer el fuego, símbolo del conocimiento y el poder, a la humanidad. ¿Su castigo? Una tortura eterna, ya que un águila le devoraba el hígado a diario. El mensaje es claro: aspirar a algo más elevado, desafiar el statu quo, tiene un coste devastador. La mitología sumeria habla de los Anunnaki, deidades que manipularon y esclavizaron a la humanidad. Estas historias, aunque separadas por el tiempo y la geografía, comparten un hilo conductor, sugieren que la humanidad existe dentro de un sistema que no creó, un sistema que se ve obligada a soportar. Desde el momento en que nacemos, la dependencia define nuestra existencia. Cuando somos bebés, dependemos de los cuidadores para sobrevivir, y esta dependencia evoluciona, pero nunca desaparece. Crecemos dentro de sistemas que dictan cómo vivimos, despojándonos de nuestra autonomía bajo el disfraz de la estructura. La educación, por ejemplo, no tiene que ver con la iluminación, sino con la conformidad. El trabajo no ofrece satisfacción, sino que exige supervivencia. Incluso las relaciones personales suelen estar moldeadas por las expectativas y presiones sociales, que nos atrapan en roles y patrones de los que tal vez nunca podamos escapar. Se nos dice que el sufrimiento es un maestro. Forja el carácter, fomenta la resiliencia y profundiza la comprensión. Pero, ¿qué clase de lección requiere un dolor sin fin? Esto no es educación, es tormento. Los desastres naturales arrasan comunidades enteras. Las enfermedades atacan a los más vulnerables. La violencia no es una excepción rara, es una constante. El sistema no solo permite el sufrimiento, sino que se nutre de él. ¿Y la idea de que todo esto es parte de un gran plan divino? Esa es la manipulación definitiva, diseñada para mantener a la humanidad sumisa y distraída. Cuando la humanidad ha intentado liberarse de sus cadenas, la respuesta ha sido brutal. Se han aplastado revoluciones. Se ha silenciado a innovadores y visionarios, a menudo con violencia. Desde el incendio de la Biblioteca de Alejandría hasta la colonización de continentes enteros, todo intento de desafiar el statu quo ha sido respondido con fuerza. Los poderes que se benefician de este sistema, ya sean espirituales, sociales o económicos, tienen un interés personal en mantener el statu quo. Esto no es una conspiración, es historia. Este mundo, tal como funciona, no solo tiene defectos, sino que está diseñado meticulosamente para funcionar como una prisión espiritual sumamente eficiente. Muchas enseñanzas y filosofías antiguas describen una realidad en la que las almas humanas están atrapadas, no por cadenas físicas, sino por sistemas de control tan generalizados que la mayoría de las personas no reconocen su encarcelamiento. Desde los ciclos de nacimiento y muerte hasta las estructuras sociales que dominan nuestras vidas, todos los mecanismos están diseñados para mantener la ilusión de libertad mientras se perpetúa el sufrimiento. Pensemos en el ciclo de nacimiento y muerte, al que las tradiciones orientales suelen denominar samsara. Se lo presenta como un viaje del alma, una oportunidad de alcanzar la iluminación a través de vidas repetidas. Pero, ¿y si este ciclo no es un viaje sino una trampa? Algunas escuelas esotéricas sostienen que la reencarnación está diseñada para mantener a las almas confinadas en el reino material. Cada vez que renacemos, se borran nuestros recuerdos, borrando las lecciones de vidas pasadas. Imaginemos que tratamos de escapar de un laberinto y que cada vez que fracasamos se nos borra la memoria. Esa es la realidad espiritual de miles de millones de personas, según estas enseñanzas. Lejos de ser un camino hacia el progreso, el samsara es un mecanismo de atrapamiento. Los arquitectos de esta prisión, como se describe en las tradiciones gnósticas, incluyen al demiurgo y una jerarquía de entidades menores llamadas arcontes. Estos seres no son creadores sino guardianes, que mantienen el sistema para garantizar que la humanidad permanezca ciega, distraída y desconectada de su verdadera naturaleza espiritual.
Estos arcontes, a menudo descritos como fuerzas parásitas, prosperan gracias a la ignorancia y el sufrimiento humanos. ¿Su objetivo? Mantenerte atrapado en ciclos de desesperación, alimentándose de la energía generada por tu dolor. ¿Cómo lo logran? Implantando su control en todos los aspectos de la vida humana. La religión, por ejemplo, es un arma de doble filo. Si bien puede ofrecer orientación y sabiduría, también se ha utilizado como herramienta de opresión. Muchas instituciones religiosas enfatizan la culpa, el miedo y la sumisión, condicionando a sus seguidores a aceptar el sufrimiento como voluntad divina. La promesa del cielo se ofrece como una zanahoria, pero solo si se soporta el infierno en la tierra sin cuestionarlo. Esto no es salvación, es manipulación. La política, la economía y la cultura no son diferentes. Los gobiernos crean leyes no para proteger, sino para controlar. Los sistemas económicos están diseñados para explotar a la mayoría en beneficio de unos pocos, asegurando que los más ricos prosperen mientras miles de millones luchan por sobrevivir. Incluso la educación, que debería potenciar el pensamiento crítico, a menudo lo suprime, moldeando a los individuos para que se conviertan en participantes obedientes del sistema. Los medios de comunicación y el entretenimiento nos distraen de las duras realidades de la existencia, nos alimentan con trivialidades y desalientan el discurso significativo. Ninguno de estos sistemas existe para servir a la humanidad, existen para servir a la prisión. En este contexto, el sufrimiento no es un subproducto, sino un recurso. Muchas tradiciones esotéricas sugieren que el sufrimiento humano genera una forma de energía, espiritual, emocional o psíquica, que alimenta el sistema. Cada guerra, cada hambruna, cada acto de violencia y cada momento de desesperación contribuye a este depósito de energía. Cuanto más sufrimos, más alimentamos el sistema. Esto no es accidental, sino intencional. Observemos la estructura de la vida cotidiana. La mayoría de las personas pasan la mayor parte de su existencia trabajando en empleos que desprecian, no para sentirse realizadas sino para sobrevivir. Son bombardeadas con propaganda que les dice que consuman, se adapten y nunca cuestionen el sistema. Eso no es vivir, es existir. ¿Y lo peor? La mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que forman parte de un sistema diseñado para explotarlas a cada paso. Históricamente, quienes han intentado denunciar este sistema han sido silenciados. Filósofos, místicos y revolucionarios han sido exiliados, encarcelados o ejecutados por atreverse a decir la verdad. ¿Por qué? Porque la conciencia es peligrosa. La conciencia amenaza la ilusión, sin la ilusión, el sistema comienza a desmoronarse. La reencarnación, que a menudo se vende como una idea reconfortante, es otro mecanismo de control. Se presenta como una oportunidad de crecimiento, una segunda oportunidad para hacerlo bien. Pero en el contexto de esta prisión espiritual, la reencarnación es un ciclo de cautiverio. Las almas se reciclan en nuevas vidas, obligadas a soportar nuevos sufrimientos mientras olvidan las lecciones de su pasado. Esto no es progreso, es perpetuación. El karma, a menudo vinculado a la reencarnación, es otra herramienta de manipulación. Se lo presenta como un libro de contabilidad moral, donde las acciones de una vida dictan las circunstancias de la siguiente. Pero esta lógica justifica convenientemente la desigualdad y el sufrimiento. ¿Nacido en la pobreza? Ese es tu karma. ¿Sufrir opresión? Ese también es tu karma. En lugar de empoderar a las personas para que se liberen, el karma se convierte en un mecanismo de culpa y de autoinculpación, que las ata aún más al sistema. Este sistema de control funciona de manera tan fluida que la mayoría de las personas desconocen su verdadera naturaleza. La idea de que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida está profundamente arraigada en la conciencia humana. Pero si uno se detiene y observa, verá que el sufrimiento no es simplemente un fenómeno natural, sino que se mantiene meticulosamente. Cada estructura, creencia y norma cultural refuerza la idea de que el dolor es inevitable e incluso necesario. La ilusión de libertad es una de las herramientas más eficaces del sistema. Se hace creer a la gente que tiene opciones, que puede forjar su destino y que está avanzando hacia el progreso. Sin embargo, los sistemas vigentes, económicos, políticos y sociales, están diseñados para limitar la verdadera libertad. El capitalismo, por ejemplo, nos convence de que el éxito y la felicidad se pueden alcanzar mediante el trabajo duro y el consumo, pero en realidad es un juego amañado para garantizar que la mayoría permanezca en un estado perpetuo de lucha, mientras que unos pocos selectos cosechan los frutos. Pensemos en el papel de la tecnología.
Si bien tiene el potencial de empoderar y liberar, a menudo se la utiliza como arma para afianzar aún más el control. Las redes sociales, por ejemplo, se venden como una herramienta para la conexión, pero se han convertido en un caldo de cultivo para la envidia, la indignación y la división. Los algoritmos amplifican el miedo y el conflicto, asegurando que los usuarios permanezcan emocionalmente cargados y distraídos. La tecnología de vigilancia monitorea cada uno de nuestros movimientos, despojándonos de nuestra privacidad bajo el pretexto de la seguridad. Lo que parece un progreso es, de hecho, otra capa de la prisión. Incluso la promesa de avance espiritual a través de sistemas como la reencarnación y el karma es parte del engaño. La idea de que estás atado a un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento te mantiene atado a este reino. El concepto de karma enmarca el sufrimiento como algo merecido, disuadiendo a las personas de cuestionar las estructuras que perpetúan su dolor. Estas creencias no son herramientas para la liberación, sino mecanismos de control. A lo largo de la historia, los mitos y las tradiciones han hecho alusión a la existencia de esta prisión. El mito griego de Sísifo, condenado a hacer rodar una piedra colina arriba para que luego volviera a rodar cuesta abajo, refleja los ciclos interminables de la lucha humana. La historia de Prometeo, castigado eternamente por desafiar a los dioses, refleja el costo de desafiar al sistema. En el hinduismo, el concepto de Maya describe el mundo material como una ilusión, un velo que nos ciega a la realidad última. Estas historias no son meras alegorías, son advertencias. El mundo natural en sí mismo se utiliza como arma de control. Los desastres naturales, las enfermedades y otras fuerzas de destrucción refuerzan la fragilidad de la vida humana y mantienen a la gente en un estado de miedo. Cuando comunidades enteras son aniquiladas en cuestión de segundos, se trata de un recordatorio brutal de la vulnerabilidad de la humanidad. Pero incluso estas catástrofes, aunque aparentemente aleatorias, contribuyen a mantener la ilusión. Distraen de la verdad más profunda, que este mundo está diseñado para perpetuar el sufrimiento en todos los niveles. El sufrimiento no solo se permite que exista, sino que se cultiva. Los gobiernos perpetúan guerras que devastan naciones, las corporaciones explotan a los trabajadores para maximizar las ganancias y las jerarquías sociales garantizan que la mayoría luche mientras una pequeña élite prospera. Estos sistemas no solo no logran aliviar el sufrimiento, sino que dependen de él. Cada momento de desesperación, cada acto de violencia y cada lágrima derramada genera energía que sostiene la prisión. El concepto de energía, que se suele explorar en las tradiciones esotéricas, ofrece una comprensión más profunda de cómo el sufrimiento sirve a este sistema. El dolor emocional, la pena y la desesperación no son solo experiencias psicológicas, son formas de energía. Esta energía no desaparece, es absorbida y utilizada por las fuerzas invisibles que mantienen este constructo. Cuanto más sufre la humanidad, más combustible tiene el sistema para mantenerse. Las industrias que se benefician del sufrimiento son otra prueba de esta dinámica. La industria farmacéutica se beneficia de la enfermedad y ofrece tratamientos, pero rara vez curas. El complejo militar industrial se beneficia de guerras interminables, sin ningún incentivo para buscar la paz. Incluso las organizaciones benéficas, aunque a menudo tienen buenas intenciones, pueden perpetuar ciclos de dependencia en lugar de ofrecer soluciones duraderas. Estos sistemas no están rotos, funcionan exactamente como se esperaba. La división refuerza la pesadilla colectiva. Se utilizan naciones, razas, religiones e ideologías para enfrentar a la humanidad entre sí. Mientras las personas están ocupadas luchando entre sí, no logran ver el sistema más amplio que las mantiene prisioneras. Dividir y vencer no es solo una estrategia militar, es la base de esta prisión espiritual. La división y el conflicto que genera este sistema tienen un único propósito, la distracción. Mientras la humanidad lucha por diferencias superficiales, fronteras nacionales, ideologías políticas, creencias religiosas, los verdaderos arquitectos de la prisión permanecen ocultos, sin oposición y en control. Estas divisiones no son naturales, están fabricadas para mantener a la gente concentrada en las amenazas inmediatas en lugar de cuestionar la estructura general de opresión. Incluso los desastres naturales y las enfermedades que asolan a la humanidad contribuyen a esta dinámica. Mantienen a la gente en modo de supervivencia, demasiado preocupada por las necesidades básicas como para reflexionar sobre la naturaleza de su existencia. Una sociedad consumida por el miedo y la desesperación es mucho más fácil de controlar que una unida por la conciencia y el propósito. Y no nos equivoquemos, las fuerzas que sostienen esta prisión prosperan gracias al miedo, la ira y la desesperación. Estas emociones generan la energía que alimenta el sistema y aseguran su dominio continuo. No se trata de un concepto abstracto.
Observemos cómo se utiliza el miedo como arma en la vida cotidiana. Los gobiernos utilizan la amenaza de la guerra y el terrorismo para justificar la vigilancia y el control. Las empresas explotan las inseguridades para vender productos, convenciendo a la gente de que su valor está ligado a lo que poseen. Incluso la religión, que debería ofrecer consuelo y orientación, a menudo amplifica la culpa y la vergüenza, condicionando a sus seguidores a aceptar el sufrimiento como parte de un plan divino. Pero quizá la herramienta de control más insidiosa sea la ilusión del progreso. Las sociedades señalan los avances tecnológicos, el crecimiento económico y las reformas sociales como evidencia de que la humanidad avanza. Sin embargo, esos supuestos avances a menudo enmascaran la perpetuación de los mismos ciclos de explotación y sufrimiento. Por cada innovación que promete liberación, existe un mecanismo correspondiente para apretar las cadenas. Tomemos como ejemplo el lugar de trabajo. La automatización y la tecnología podrían, en teoría, reducir el trabajo humano y aumentar el tiempo libre, pero en realidad se utilizan para extraer más productividad, lo que hace que los trabajadores se sientan aún más agotados y descartables. La educación, que debería fomentar el pensamiento crítico, a menudo refuerza el conformismo, enseñando a las personas a seguir las reglas en lugar de cuestionarlas. Incluso el entretenimiento, comercializado como una forma de escape, a menudo sirve para normalizar el sufrimiento y distraer de un cambio significativo. Lo que hace que esta prisión sea tan eficaz es su capacidad de camuflarse. La mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que están atrapadas. Nacen en sistemas que dictan cómo deben pensar, sentir y comportarse. Desde la infancia, están condicionadas a aceptar la autoridad, a creer en el valor del trabajo duro y a equiparar el éxito con la riqueza material. Este condicionamiento es tan generalizado que incluso la idea de cuestionarlo parece tabú. Sin embargo, cuestionar es el primer paso hacia la liberación. La conciencia amenaza al sistema porque altera la ilusión. Una vez que empiezas a ver las grietas en la narrativa, ya no puedes aceptar el mundo tal como es. Empiezas a notar los patrones, los ciclos de sufrimiento, los mecanismos de control, la forma en que cada aspecto de la vida parece diseñado para mantenerte en un estado de dependencia. Pero la conciencia por sí sola no basta. El sistema tiene capas y capas de defensas para mantener su control. Todo intento de desafiar el status quo se topa con resistencia. Los visionarios que se atreven a exponer la verdad son silenciados, marginados o ridiculizados. Las revoluciones son cooptadas y su energía redirigida de nuevo hacia el sistema que pretendían desmantelar. Sin embargo, a pesar de esta resistencia, la historia nos muestra que el cambio es posible, pero solo si la humanidad está dispuesta a enfrentar las verdades incómodas que sustentan su existencia. El tiempo, como hemos visto, es una de las herramientas de control más potentes. Crea la ilusión de escasez y hace que la gente sienta que siempre se le está acabando el tiempo. Esto alimenta la ansiedad, el arrepentimiento y el miedo, emociones que hacen que las personas se centren en la supervivencia a corto plazo en lugar de en la liberación a largo plazo. La frase, "el tiempo es dinero", ejemplifica esta dinámica, reduciendo la vida humana a una mercancía que se puede comprar, vender y explotar. Pero, ¿y si el tiempo, tal como lo entendemos, no es real? La física moderna sugiere que el tiempo es una dimensión, no una progresión lineal. Es relativo, fluido y mucho más complejo de lo que nuestra percepción permite. Sin embargo, el sistema se basa en la creencia en el tiempo lineal porque refuerza la idea de que el progreso es inevitable. Las cosas mejorarán, dicen. Solo hay que darle tiempo. Pero, ¿y si el tiempo no nos lleva a ninguna parte? ¿Y si es simplemente otro mecanismo para mantenernos en el mismo sitio? Este ciclo interminable de sufrimiento, disfrazado de progreso, no es un defecto, es el diseño. Cada guerra, cada injusticia, cada momento de desesperación alimenta el sistema, perpetuando un ciclo que beneficia a unos pocos mientras explota a la mayoría. Para liberarnos de este ciclo, primero debemos reconocerlo como lo que es, una ilusión cuidadosamente construida. Para liberarnos de esta ilusión, primero debemos comprender sus complejidades. La prisión no se sostiene con cadenas ni muros, sino con sistemas que moldean nuestras percepciones y dictan nuestras decisiones. Desde que nacemos, nos enseñan a aceptar el mundo tal como es. Nos condicionan a creer que el sufrimiento es inevitable, que nuestro valor está ligado a la productividad y que cuestionar la autoridad es peligroso. Estas creencias no son verdades, sino herramientas de control. Pensemos en el papel de los medios de comunicación. En esencia, los medios deberían informar, educar y empoderar, pero, en cambio, a menudo sirven como arma de distracción y manipulación.
Los medios de comunicación amplifican el miedo y la división, asegurando que las masas permanezcan divididas y ansiosas. Las plataformas de redes sociales, bajo el pretexto de la conexión, crean cámaras de eco que aíslan a las personas, alimentan las inseguridades y avivan el conflicto. Incluso el entretenimiento, que promete escapismo, a menudo refuerza los mismos sistemas que dice criticar. Las películas de superhéroes, las historias distópicas y los reality shows siguen un patrón similar, resaltan las luchas, pero rara vez cuestionan las estructuras subyacentes que las causan. La educación es otro pilar de la ilusión. Lo que debería ser un sistema de ilustración a menudo se convierte en un mecanismo de conformidad. Desde una edad temprana, a los niños se les enseña a obedecer, a memorizar en lugar de cuestionar y a seguir caminos predefinidos. El pensamiento crítico, la habilidad necesaria para reconocer la prisión, rara vez se fomenta. En cambio, la educación moldea a los individuos para que se conviertan en engranajes de la máquina económica, preparándolos para perpetuar el ciclo de trabajo, consumo y obediencia. La religión también desempeña un papel doble. Si bien puede ofrecer sabiduría y consuelo profundos, históricamente se ha utilizado como un medio de control. El miedo al castigo divino y las promesas de recompensa eterna hacen que las personas se muestren obedientes. El énfasis en la sumisión y el sufrimiento como rasgos virtuosos desalienta a las personas a desafiar la injusticia, convenciéndolas de que su dolor tiene un propósito superior. Esto no es espiritualidad, es control disfrazado de salvación. La economía, que suele considerarse un camino hacia las oportunidades, es otra capa de la trampa. El sistema económico mundial se basa en la explotación. Los pocos que están en la cima prosperan mientras miles de millones luchan por satisfacer sus necesidades básicas. El capitalismo promete que el trabajo duro conduce al éxito, pero para la mayoría es un juego amañado. Los salarios se estancan, los costos aumentan y la deuda se convierte en una sentencia de por vida. La búsqueda incesante de riqueza material mantiene a la gente distraída, lo que garantiza que permanezcan demasiado ocupados persiguiendo la supervivencia como para cuestionar el sistema. Incluso el concepto de individualismo, que suele celebrarse como sello distintivo de la libertad, está al servicio de la prisión. Al poner el énfasis en la responsabilidad personal por encima de la acción colectiva, el sistema aísla a los individuos y los convence de que sus luchas son culpa suya, en lugar de ser resultado de la opresión sistémica. Este aislamiento desalienta la unidad e impide el poder colectivo necesario para desafiar el statu quo. Los arquitectos de esta prisión, ya sean entidades metafísicas, estructuras sistémicas o una combinación de ambas, han perfeccionado el arte del control. No necesitan imponer una tiranía manifiesta cuando basta con una manipulación sutil. La ilusión de la elección, la creencia en el progreso y la normalización del sufrimiento garantizan que la humanidad siga atrapada. Pero las grietas en la ilusión son inevitables. A lo largo de la historia, ha habido individuos y movimientos que se han atrevido a cuestionar el sistema. Filósofos, místicos y revolucionarios han expuesto las mentiras, arriesgándolo todo para despertar a otros. Sócrates, ejecutado por desafiar el status quo. Rumi, cuya poesía mística insinuaba verdades más profundas. Espartaco, que lideró una revuelta contra la esclavitud. Estas figuras, y muchas como ellas, nos recuerdan que la liberación es posible, pero requiere coraje, conciencia y acción colectiva. El sistema se nutre de la ignorancia, pero la conciencia es su mayor enemigo. Una vez que empiezas a cuestionar las narrativas que te han inculcado, empiezas a ver los patrones. Reconoces que los ciclos de sufrimiento, los mecanismos de control y los sistemas de opresión no son naturales, sino deliberados. Esta conciencia es el primer paso para liberarte. Sin embargo, la conciencia no basta. Si bien reconocer la ilusión es un primer paso poderoso, liberarse requiere acción. El sistema está diseñado para resistir el cambio y utiliza todas las herramientas a su disposición para mantener el status quo. Desde la censura hasta la propaganda, desde la disparidad económica hasta la manipulación psicológica, garantiza que cualquier intento de desafiar su estructura se enfrente a obstáculos. Sin embargo, la historia demuestra que incluso los sistemas más arraigados pueden desmantelarse cuando un número suficiente de personas despierta a su verdadera naturaleza. El primer paso hacia la liberación es cuestionarlo todo. Cuestiona las historias que te han contado sobre el éxito, la moralidad y el progreso. Pregúntate, ¿quién se beneficia de estas historias? ¿Quién se beneficia de tu trabajo, tu sufrimiento y tu sumisión? Empieza a identificar los patrones de control en tu propia vida, ya sea a través del trabajo, las relaciones o las expectativas sociales. La acción colectiva es otra clave para liberarse.
El sistema prospera gracias a la división, pero la unidad altera sus cimientos. Cuando las personas se unen para compartir conocimientos, recursos y apoyo, forman una fuerza capaz de desafiar incluso a las estructuras más poderosas. A lo largo de la historia, las revoluciones, los movimientos por los derechos civiles y los actos de desafío han demostrado la fuerza de la resistencia colectiva. Sin embargo, la unidad requiere un cambio de mentalidad, de ver a los demás como competidores o amenazas a reconocerlos como aliados en la lucha por la liberación. Otro paso fundamental es recuperar tu energía. El sistema se alimenta del miedo, la ira y la desesperación, pero estas emociones se pueden transformar. En lugar de permitir que te agoten, canalízalas hacia la acción y la conciencia. Practica la atención plena, la reflexión y la vida intencional para recuperar el control sobre tu energía emocional y mental. Al hacerlo, debilitas el control que el sistema ejerce sobre tu espíritu. La educación también es una herramienta de liberación, pero no en el sentido tradicional. Busquemos el conocimiento fuera de los confines de los sistemas convencionales. Estudiemos filosofía, historia, espiritualidad y perspectivas alternativas que desafíen las narrativas dominantes. Compartamos este conocimiento con los demás, sembrando semillas de conciencia en quienes nos rodean. La ignorancia sostiene la prisión, pero el conocimiento socava sus muros. También merece un análisis la dependencia del sistema del tiempo como arma. Si el tiempo es una ilusión, como sugieren algunas teorías, entonces el miedo a que se acabe se convierte en una herramienta de control. En lugar de ver la vida como una carrera contra el reloj, acepte el momento presente. Comprenda que la libertad no es algo que se pueda lograr en el futuro, sino algo que se debe recuperar en el ahora. Al rechazar el concepto lineal del tiempo, usted comienza a aflojar el control del sistema sobre su percepción. La tecnología, que suele utilizarse como herramienta de control, también puede recuperarse como herramienta de resistencia. Úsela para difundir la conciencia, conectarse con personas que piensan como usted y crear comunidades de apoyo. Aproveche las plataformas para compartir verdades y desafiar las narrativas falsas, volviendo las herramientas del sistema contra sí mismo. Sin embargo, tenga en cuenta que la tecnología también puede agotar su energía y distraerlo de la acción significativa. El camino hacia la liberación no es fácil. El sistema está profundamente arraigado y sus arquitectos resistirán cualquier desafío a su poder. Quienes despierten y actúen se enfrentarán a resistencia, ridículo e incluso persecución. Pero recuerden, el mayor temor del sistema es la conciencia. Cada individuo que abre los ojos debilita la ilusión y cada acto colectivo de desafío perturba sus cimientos. En definitiva, liberarse requiere un cambio de perspectiva. En lugar de verse como una víctima del sistema, reconozca su poder como creador de cambios. Si bien el sistema está diseñado para explotar, controlar y oprimir, no es invencible. La conciencia, la unidad y la acción pueden desmantelar incluso los mecanismos de control más sofisticados. La liberación comienza con acciones pequeñas y deliberadas que desafíen el control del sistema. Empiece por recuperar su autonomía. Examine las rutinas, creencias y sistemas que gobiernan su vida y pregúntese, ¿están a su servicio o usted está a su servicio? Rechace la idea de que debe ajustarse a roles o caminos predefinidos. Abrace la creatividad, el pensamiento crítico y el coraje de trazar su propio rumbo. El sistema prospera con la obediencia, pero la individualidad altera el orden cuidadosamente construido. En el plano social, la disrupción se produce a través de la solidaridad y el desafío colectivo. Los movimientos que desafían la explotación, la desigualdad y la injusticia son poderosos porque exponen las grietas del sistema. La historia está llena de ejemplos: trabajadores que se unen para exigir un trato justo, comunidades que se organizan para resistir la opresión y visionarios que inspiran a otros a cuestionar las narrativas que les han enseñado. Estos actos de resistencia demuestran que el poder del sistema no es absoluto, depende de la voluntad de la humanidad de aceptar sus condiciones. Una de las formas más eficaces de debilitar el sistema es recuperar tu energía. El miedo, la ira y la desesperación no son solo emociones, son recursos que alimentan la prisión. Cuando permites que estas emociones te consuman, estás contribuyendo al diseño del sistema. Pero cuando las transformas en motivación, determinación y propósito, privas al sistema de su combustible. Esta transformación no es fácil, requiere autoconciencia, disciplina y un compromiso con el crecimiento. Prácticas como la atención plena, la meditación y la reflexión pueden ayudarte a recuperar el control sobre tu energía emocional y dirigirla hacia acciones significativas. Otro paso fundamental es redefinir el éxito. El sistema te convence de que el éxito está ligado a la riqueza,
el estatus y las posesiones materiales, pero son ilusiones diseñadas para mantenerte luchando dentro de los confines de la prisión. El verdadero éxito se mide por la libertad, libertad de pensamiento, acción y espíritu. Se trata de vivir auténticamente, alinear tu vida con tus valores y encontrar alegría en el momento presente en lugar de perseguir un futuro inalcanzable. El tiempo, como hemos visto, es una de las herramientas de control más eficaces del sistema. Pero si cambias tu relación con él, puedes empezar a liberarte. Reconoce que el momento presente es la única realidad. El pasado es memoria, el futuro es proyección, y ambos están moldeados por las narrativas que te han enseñado. Si te anclas en el ahora, interrumpes la narrativa lineal del sistema y recuperas tu poder. La tecnología también puede ser un arma de doble filo. Si bien se la suele utilizar para distraer y manipular, también tiene el potencial de conectar, informar y empoderar. Úsela sabiamente. Busque perspectivas alternativas, comparta conocimientos y cree redes de apoyo. Aproveche la tecnología como una herramienta de resistencia en lugar de sumisión, pero siempre esté atento a su capacidad de consumir su energía. El camino hacia la liberación no está exento de desafíos. El sistema está diseñado para resistir el cambio y quienes intenten desmantelarlo se enfrentarán a oposición. Pero cada acto de desafío, por pequeño que sea, contribuye al movimiento más amplio. Ya sea cuestionar una creencia profundamente arraigada, apoyar un movimiento por la justicia o simplemente negarse a aceptar la narrativa que se nos ha dado, estas acciones crean ondas que alteran el statu quo. Tal vez el mayor acto de rebelión sea abrazar la esperanza, no la ingenua esperanza de que el sistema cambiará por sí solo, sino la esperanza transformadora que surge de creer en la capacidad de la humanidad para crear una realidad mejor. La esperanza impulsa la acción, inspira coraje y nos recuerda que, incluso frente a desafíos inmensos, el cambio es posible. A medida que más personas despierten a la verdad, los cimientos del sistema comenzarán a resquebrajarse. La conciencia se propaga como un reguero de pólvora, desafiando las ilusiones que han mantenido a la humanidad encadenada durante siglos. El poder colectivo de una humanidad despierta es el mayor temor del sistema porque representa la única fuerza capaz de desmantelar su prisión cuidadosamente construida. Para liberarse de este sistema hay que empezar por una sencilla pero profunda constatación: el poder de la prisión reside en la creencia de que es inquebrantable. Pero cada pregunta que formulas, cada verdad que descubres y cada acción que realizas va socavando sus muros. La liberación no se consigue esperando el cambio, sino creándolo, paso a paso, pensamiento a pensamiento y acción a acción. Recuerden que el sistema prospera gracias a la ignorancia, la división y el miedo. La conciencia es su mayor debilidad, la unidad es su mayor amenaza y el coraje es su perdición. Al elegir ver más allá de la ilusión, conectarse con los demás y recuperar su autonomía, debilitan los cimientos mismos de la prisión. Este viaje no se trata de alcanzar la perfección ni de escapar de las dificultades por completo. Se trata de recuperar el poder que siempre ha sido tuyo, rechazar las narrativas que te han mantenido dócil y elegir una vida de intencionalidad y propósito. Cada acto de conciencia, cada momento de atención plena y cada instancia de resistencia envía ondas a través del sistema. Estas ondas, cuando se combinan, tienen el potencial de convertirse en una ola gigante de cambio. No estás solo en este viaje. En todo el mundo, cada vez más personas están despertando a la realidad de los sistemas que nos unen. Juntos, podemos crear una nueva narrativa, una que valore la conexión por sobre la división, la libertad por sobre el control y el propósito por sobre la desesperación. Comienza contigo, aquí y ahora. Si este mensaje te ha parecido interesante, no dejes que termine aquí. Continúa la conversación, comparte estas ideas y, lo más importante, toma acción en tu propia vida. La conciencia es contagiosa y tu decisión de despertar puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Para más debates como este y para sumarte a una comunidad de pensadores críticos que están dispuestos a cuestionar la narrativa, asegúrate de suscribirte a este canal. Juntos, podemos exponer las ilusiones, desafiar los sistemas y trabajar por una realidad donde la verdadera libertad sea posible. Gracias por ver el video y recuerda, la concienciación es el primer paso hacia el cambio. Mantente curioso, unido y fuerte. Hasta la próxima.